Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy día quiero plantearles lo siguiente. Estos son datos de Estados Unidos. Se dice que el 90% de los niños que crecen en hogares cristianos o evangélicos, que toman la decisión de seguir, ¿cierto?, a Jesús, el Mesías, solamente el 22% de todos estos niños continúa siguiendo, ¿cierto?, a Cristo, a Jesús, ya a la edad de 35 años. O sea, del 90% de los niños que crecen en hogares de familias creyentes, solamente el 22% de ellos a los 35 años continúa ese camino. Es decir, que antes de los 35 años, el 80% de los niños que crecieron en estos hogares cristianos, evangélicos, ¿cierto?, ya no siguen al Mesías. O sea, se perdieron en el camino un 80% de personas, ¿cierto?, que crecieron en familias de creyentes. 80%, un número grande. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y nosotros podríamos plantearnos, ¿cierto?, lo que algunos también han estado pensando y han estado reflexionando. Es que tal vez la culpa de esto es que quizás no se esté hablando o predicando el evangelio correcto, sino que se esté hablando o predicando el evangelio equivocado. Por ejemplo, esto es lo que se habla típicamente, ¿cierto?, en estos grupos, como el evangelio. El evangelio, ¿cierto?, que nosotros lo entendemos como la Besorá Tová, la buena nueva, la buena noticia. Esto es lo que se entiende como evangelio. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. El don de Dios, por otro lado, es la vida eterna a través de Jesús, de Yeshua. Y se dice que si uno cree en su corazón que Jesús, que Yeshua pagó por nuestro pecado, entonces seremos salvos, ¿cierto?, de la condenación o del infierno. Esto es lo que se habla sobre el evangelio. Esto es lo que la gente entiende como el evangelio. Todos pecan, el que peca muere, pero Dios nos da a través de su Hijo, ¿cierto?, la vida eterna, y el que cree en su corazón que Él pagó nuestro pecado, entonces somos libres, ¿cierto?, de la condenación. Ahora, pongámoslo de otra manera, porque a lo mejor así suena de una manera bien directa, ¿cierto?, dura. Ok, entonces lo planteamos de otra forma, lo mismo prácticamente. Entonces, en vez de decir todos pecaron, están destituidos, muy duro, digamos, bueno, Dios te ama y Dios te ofrece un plan maravilloso para tu vida. No es que pecaste, estás destituido, estás perdido, no, mira, Dios te ama y te está ofreciendo un plan maravilloso. Por otro lado, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dicen algunos? El hombre es pecador y está separado de Dios, el hombre como tal, como general, o sea, todos, no tú en particular, todos. Por lo tanto, no podemos llegar a conocer y experimentar sobre el amor de Dios y su plan en nuestra vida, porque todo hombre es pecador, está separado de Dios. ¿Okay? Hasta aquí hemos dicho lo mismo. Entonces algunos dicen el don de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿Okay? Otros dicen en realidad Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre, y es a través de Él que podemos conocer y experimentar el amor de Dios para nuestra vida. Y otros mientras dicen, cree en tu corazón que Jesús pagó el pecado, ¿cierto?, o su pecado, tu pecado, y serás libre, ¿cierto? Otros dicen, debemos recibir individualmente como Salvador y Señor a Jesús, y entonces podremos conocer, ¿cierto?, y tener un plan, un propósito con Él en nuestra vida. Ahora nosotros nos preguntamos, cuando leemos las Escrituras, cuando leemos las palabras de Yeshua el Mesías, ¿Él hablaba de esta forma? Cuando leemos los apóstoles o sus seguidores, sus discípulos,
¿Ellos hablaban de esta forma? Pero tendríamos que por lo menos preguntarnos esto. Porque si esto es el Evangelio, tendrían que ellos haberlo dicho una y otra vez, todo el tiempo. Si este era el mensaje de ellos. Entonces, en realidad, seamos un poco críticos, al menos de estas frases. Lo cierto es que ni Yeshua ni sus discípulos predicaron estas cosas de esta forma a las personas. No iban de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, a toda la gente que se le acercaba diciéndole estas cosas. No hablaban específicamente de esto. Todos estos mensajes que nosotros hemos mencionado son mensajes de salvación personal. O sea, tú para ser salvo, tú para alcanzar la salvación, bueno, tienes que saber que todos pecamos, estamos destituidos de su gloria, la paga del pecado es la muerte, pero solo a través de Dios podemos conseguir la vida eterna, y si creemos, cierto, en su Hijo, en nuestro corazón, podemos alcanzar la salvación y ser libres de la condenación. Todo esto son mensajes de salvación personal, pero ¿es todo esto el mensaje de la Besorá Tobá, la buena nueva que predicó Yeshua y sus discípulos? Específicamente, no estamos diciendo que esto no sea cierto ni real, pero esto es lo que la gente entiende como el Evangelio o la buena noticia. Pero todo esto son mensajes de salvación personal. No es específicamente el mensaje de Yeshua como la buena nueva. Entonces, este mensaje, que en realidad es de salvación personal, se ha estado, comillas, haciendo pasar como el mensaje del Evangelio desde mucho tiempo. Entonces, esto es lo que se ha resumido, ¿cierto?, en general en las iglesias, como que es lo que hay que hablar con las personas. Ok. Ahora, en base a esto, hay quienes dicen, bueno, en realidad, ¿por qué se pierden el 80% de estos niños que crecieron en hogares cristianos y se pierden, cierto, en el camino? En realidad es porque carecen de el conocimiento del verdadero evangelio que se está proponiendo en las Escrituras. Sí, el poder de Dios es para salvación, por supuesto. Dios ha otorgado, cierto, su poder a través de su Espíritu, nos ha dado, cierto, de Él, y el poder de Dios es para salvación. Sí, amén. Pero, ¿por qué ya no siguen este 80% de personas al Mesías? Porque creen que eso fue todo. Entonces, ¿por qué seguimos al Mesías y su mensaje, finalmente? Tenemos que conocer el verdadero mensaje del Maestro, por lo tanto. Bueno, hubo 4 personas que vivieron en el primer siglo que escribieron libros enteros, ¿cierto?, y completos sobre el tema del Evangelio. Los conocemos nosotros, ¿cierto? Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Escribieron libros completos sobre el Evangelio, o la buena noticia. Ellos fueron testigos oculares de la vida y la obra de Yeshua de Nazaret, ¿cierto? De Jesús, el Cristo, como se le conoce en griego o en español. Entonces conocemos el libro, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Juan. Bueno, todos estos libros tienen muchos capítulos, entre 16 capítulos hasta 28 capítulos. Algunos capítulos tienen hasta más de 50 versículos. Entonces, el tema parece que es un poquito más complejo, pues no es simplemente un asunto de salvación personal, porque sonaría repetitivo leer un libro de 20 capítulos que me diga todo el tiempo que tengo que ser salvo. Porque en realidad es más que esto. El Evangelio es más que esto. ¿El Evangelio es poder de Dios? Sí, es poder de Dios. Entonces, en realidad nosotros podemos encontrar de qué se trata precisamente el Evangelio en el libro de Hechos, capítulo 2.
Vamos a leer este capítulo, algunos versos por lo menos, para primero hacernos una idea general de lo que se trata y luego hacer un parafraseo de este texto. ¿Cierto? En el libro de Hechos capítulo 2 se nos muestra, ¿cierto?, lo que fue cuando se reunieron en el día llamado Pentecostés, o el día 50, que sería el día que corresponde a la fiesta de Shavuot de las semanas. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos en un mismo lugar, de repente vino un viento, del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones del cielo, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó, estaban desconcertados porque cada uno podía hablar de su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban diciendo: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Yeshua, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún mi carne descansará en esperanza, pero tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, de hecho. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes de su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección del Mesías, el Cristo, quien no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este, Yeshua, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo por el Padre, ha derramado esto para que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que me ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con nuestras muchas palabras testificaba solemnemente, les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Ya, ahí hicimos la lectura veloz. Entonces, retomando nuestro tema, por aquí hay un resumen de lo que es, ¿cierto?, la buena noticia o la Besorá Tová o el Evangelio. Y la verdad es que es bien sencillo. ¿Qué es lo que dice acá y qué es lo que hay que hacer? Arrepiéntanse, porque la era mesiánica está cerca. He aquí vienen días, sucederá esto y esto otro. Atentos porque viene pronto el día del Señor, habrá señales, se verán cosas. Ustedes tienen que arrepentirse. ¿Qué tan cerca está esta venida inminente, ¿cierto?, de la era mesiánica? Está tan cerca que ya se ha identificado al Mesías, que es Yeshua de Nazaret, hijo de David, aprobado por Dios con milagros, con prodigios, con señales que Dios hizo por medio de él. O sea, el reino de los cielos, por así decirlo, o en términos simples, la era mesiánica, la era, ¿cierto?, venidera está cerca, hay que arrepentirse. Aunque no crean que está tan cerca, resulta que está más cerca de lo que creen. Porque Dios ya ha mostrado quién es el Mesías, ya obró señales, milagros, prodigios. Hemos visto todo acerca de él. Fue entregado según el determinado consejo y previo conocimiento de Dios. Fue crucificado y muerto por las manos de inicuos. Pero Dios lo resucitó, lo libró de los dolores de la muerte, porque no era posible que la muerte lo retuviera. Ascendió a la diestra del Padre. Habiendo recibido el Espíritu Santo, lo ha derramado sobre sus discípulos. Por tanto, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y sean sumergidos en el nombre de Yeshua, el Rey, para convertirse en su discípulo. Y recibirán de esta forma el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Porque cuando Él vuelva nuevamente, traerá la era mesiánica, establecerá el reino de Dios, de los cielos, ¿cierto? Y todo lo que ello implica. Él va a destruir a los enemigos de Israel, pondrá fin al exilio judío, resucitará el reino de Israel, así como lo dijeron los profetas. Es que en ese momento Dios resucitará también a todos los discípulos de Él, nosotros incluidos entre los muertos, para unirnos con Él. Así como Yeshua resucitó entre los muertos. Y después del reino viene el juicio final. Toda persona que haya vivido alguna vez tendrá que comparecer ante el trono de Dios en el juicio. Y los hombres de aquellos que hayan obedecido a Yeshua, ¿cierto?, el Rey, y han confiado en Él para perdón de pecados, están registrados en el libro de la vida, junto con el nombre de todos los santos. Y esta es la promesa, ¿cierto?, hecha para el pueblo judío, para sus hijos y todos los que están aquí y están más lejos, y todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame a sí mismo por su nombre. O sea, en realidad, dejemos bastantes palabras como para decir que estaba totalmente resumido, pero esto es así. Viene el tiempo en que las cosas van a ser restauradas. ¿Cuál es la buena noticia? El tiempo se acerca, ya viene. Tú estás sufriendo, estás pasando dolor, Israel, estás esclavo de Roma. El reino de los cielos está más cerca. Dios mismo ha enviado a su Mesías. Está en medio de ustedes. Arrepiéntanse mejor. Dios está más pronto, ¿cierto?, a ejecutar su palabra. Entonces, el mensaje es ese. Se ha apresurado, se ha acercado el reino de Dios, ya viene. Esto es como cuando uno espera una buena noticia, una noticia lejana, ¿cierto? Está esperando a que llegue y que se publique, o en este tiempo que venga un mensajero y traiga la buena noticia. Y la buena noticia finalmente es que lo que estoy esperando está a punto de llegar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué esperaban ellos? Esto.
que pronto se manifestará el reino de Dios. ¿Y qué pasa? Pronto va a acontecer, vino el Mesías con obras y señales. Y además, no solamente va a pasar eso, es que los jóvenes, las jóvenes, ¿cierto? Los niños, los ancianos, todos van a ver estas señales. Y también se les va a ser confirmado que el tiempo está cercano. Yeshua vino para anunciar que el tiempo estaba cercano. Los discípulos anunciaron a los creyentes y a los judíos, ¿cierto? Y a todas las personas que los escucharon, que el reino de los cielos estaba cerca, pronto de venir, que las cosas ya iban a acontecer, ¿cierto? Que Dios ya estaba haciendo su trabajo, ya había puesto, ¿cierto?, en marcha este plan. Para Israel esto era la restauración. Para el resto, ¿cierto?, era venir al perdón de pecados. Entonces, la buena noticia es que el reino de Dios está casi por venir. Dios está a punto de llegar, vamos a ver pronto al Rey. Es una buena noticia, ¿no? Esto es como cuando en el mundo antiguo un rey se acercaba a una ciudad. De hecho lo dice el profeta, lo dice el libro de Proverbios, cuando se acerca un rey, ¿cierto? Y suena la trompeta y la gente se va preparando porque viene una corte, va anunciando, hay una trompeta y señales. El rey nunca llega, por así decirlo, en silencio. Aunque en el libro de Proverbios sí se menciona un rey que llega en silencio y se pasea como un pobre, dice, en medio de la ciudad. Algunos interpretan que este precisamente era el Mesías. Pero cuando venga, dicen las Escrituras, que vendrá con gloria y majestad. Anunciado, ¿cierto? Entonces, la buena noticia es que está pronto a llegar el reino de Dios. ¿Para qué querría yo simplemente ser salvo? A lo mejor me salvo en esta vida, tengo un problema, tengo una deuda gigante. Y Dios viene y me salva de esa deuda. Estoy muy feliz. Pero el día de mañana voy a morir. Y cuando muera, ahí quedó mi vida. Pero ¿qué pasa después de que muera? Si soy perdonado. Oye, hay un reino todavía esperando, ¿cierto?, a ser manifestado. Y esto está más pronto de lo que creemos. Entonces a lo mejor ser salvo me puede librar de algo en particular. Me libra del infierno. Ok. Pero entonces, ¿tú quieres vivir en el reino de Dios o no? ¿Quieres experimentar lo que es vivir cercano a Dios en su reino? Verlo a Él, ¿cierto?, en gloria y majestad. Andar en la obediencia que Él va a requerir cuando Él venga. Porque cuando venga el Mesías, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Pero tendríamos que obedecer. Tendremos que andar, ¿cierto?, en sus caminos. Entonces, ¿qué me sirve ser simplemente salvo de la muerte y ya? En realidad, el Mesías también, podremos decir, fue resucitado y fue liberado de la muerte. ¿Pero para qué? Porque si yo quiero vivir como, a lo mejor, yo digo, así como el Mesías, Yeshua, murió y resucitó, yo también, ¿cierto?, voy a superar la muerte y voy a vivir. Pero después, ¿y Yeshua por qué resucitó? Porque hay un propósito, que Él venga a reinar, que Él venga a poner todas las cosas bajo el dominio de Dios, en sus pies. Y nosotros, por lo tanto, de también, ¿cierto?, seguir sus caminos, vamos a tener que vivir en ese reino y ponernos bajo sus pies. Entonces, la buena noticia es que viene el Rey, pero el Rey viene a ordenar las cosas y viene a que nosotros también cambiemos nuestra vida. No es simplemente un mensaje de sálvese quien pueda, porque a veces se puede hacer notar de esta forma el Evangelio: sálvese quien pueda. El Rey está cerca, se está acercando. Están viendo las señales. Dios derramó su espíritu. ¿Por qué? Porque está apresurando su venida, para que le conozcan. Porque el objetivo siempre ha sido conocer a Dios. Y en este mundo, ¿cierto?, donde cada cual anda por su camino, alejado de Dios, en sus propias cosas y pecado y falta, ¿quién se acerca a conocer a Dios? Y ese es el mensaje, y por eso el mensaje dice esto: todos están destituidos, porque nadie ha estado buscando el camino de Dios y de su reino. Pero la buena noticia es que en este camino que cada uno se toma, el mundo, hay lloro, hay llanto, hay guerra, hay muerte, hay corrupción y hay de todo lo malo.
pero Dios en su reino restaurará todas las cosas. Entonces ya no habrá más dolor. Y por mucho que uno vaya en pos de su camino, llegará un momento donde ya no vamos a andar en cualquier camino. Destituidos de la gloria de Dios, vamos a andar en sus caminos. Vamos a andar, ¿cierto?, como Él quiere que andemos. Entonces, claro, podemos colocar lo mismo como una forma de salvación personal, pero el objetivo detrás de eso quizás no se está colocando en serio el asunto en la mesa. Y por eso quizás muchas personas abandonan el camino. Quizás para algunos les sea difícil. También se podría entender. Pero ¿por qué tanta gente deja esto? Quizás no lo han entendido bien. A lo mejor si les ponemos el desafío de que realmente se den cuenta que el mundo no tiene algo mejor que ofrecer que lo que ofrece Dios. Y simplemente nos ofrece una alegría temporal, pero Dios nos ofrece una alegría eterna. Cuando andamos en sus caminos, nos arrepentimos y volvemos a Él. Entonces, si todos pecaron, están destituidos, el problema es que nadie quiere acercarse a Dios. Y la buena noticia es que, aunque tú no te quieras acercar a Dios, aunque nadie se quería acercar a Dios, Dios se acercó a nosotros y trajo a su Hijo, a Yeshua, y lo acercó para nosotros, y nos acercó su Espíritu y sus promesas, y nos dio señales, y Él se acercó a nosotros. Cuando nosotros no lo queríamos hacer, Él lo hizo hacia nosotros. Esto es una buena noticia, ¿cierto? Y es una gran noticia. No simplemente una salvación del sufrimiento, ¿no? Es que hay que acercarse de quien nos hemos alejado. Esta es una reconciliación, por eso se le llama esto el ministerio de la reconciliación. De Dios con el hombre, con la humanidad, a través de Yeshua, su Hijo. Porque Él dio el paso de acercarse a nosotros. Entonces, hay un gran problema. Y esta es una cita de un autor secular, este es Nietzsche, dice: el problema aquí es que el texto ha desaparecido bajo la interpretación. ¿A qué se refiere esto? O sea, se ha interpretado tanto la Biblia y tantas cosas de ahí, haciendo doctrina, etcétera, que se ha perdido el sentido original de lo que está ahí escrito. Finalmente, aunque ahí diga textual, a nosotros nos ha pasado, aunque diga textual, y guardarán el Shabbat, y aparezca cientos y miles de veces por todos lados, resulta que se interpreta que no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque una doctrina tomó por aquí y por allá y dijo que ya no hay que hacerlo. Pero entonces la interpretación anuló el texto mismo. Y este es el problema, que muchas veces las interpretaciones están anulando el texto como tal. Nosotros hemos estado estudiando, ¿cierto?, algunas objeciones que hay desde el punto de vista cristiano, objeciones desde el punto de vista judío, ¿cierto?, en relación de Yeshua el Mesías y la Torá, por ejemplo, y las Escrituras. Y este es el problema. Las interpretaciones de tanto tiempo del cristianismo y tantas denominaciones opacan el texto mismo, lo oscurecen. Tanta veces interpretación judía oscurece también lo que dice la Escritura, o le agrega, y otros le quitan, otros le agregan. Y este es el problema, la interpretación está oscureciendo el texto. Entonces, hemos equiparado lo que es un mensaje de salvación personal con lo que es el Evangelio, la buena noticia. Durante tanto tiempo, en realidad el Evangelio ha perdido su sentido de alguna forma. Entonces ya me salvé, ya puedo seguir mi vida y ya. Pero es que te salvaste, ok. Pero el propósito de esto es acercarse a Dios, conocerlo. O sea, hoy día lo conociste y dije ya lo conozco, y al otro día lo desconoces y te vas. Que entonces no se entendió nada. Si el verdadero evangelio es conocer a Dios, que Él se manifestó, ¿cierto?, se acercó a nosotros, entonces alejarme de Él es no conocer nada realmente del mensaje. La buena noticia es que Él está cerca, se ha acercado, ¿cierto? Entonces, por mucho que yo diga, no puedo, es que me cuesta, pero Dios se acercó a ti. Entonces,
Este es un gran problema que lamentablemente se sufre, y dentro de todas las cosas que hemos estudiado, se sufre. A veces excesiva interpretación opaca y oscurece y no nos deja ver lo que es el texto como tal. No lo entendemos. Entonces, si queremos tener un fundamento sólido en nuestra fe y para nuestros hijos y para que los hijos no sean del 80% que se va, tenemos que entender bien lo que es la buena noticia y avanzar en esto, el camino de la fe, porque el camino de la fe conduce a la verdadera salvación, y el camino de la fe es conocer a Dios, arrimarse a Él, alejarse de otras cosas, como dice el Salmo: oh Adonai, guíame por tu senda de justicia, a causa de mis adversarios, endereza tu camino delante de mí. Lamentablemente, cierto, muchas cosas se nos van, cierto, de la vista porque estamos mirando equivocadamente. Se oscurece, cierto, nuestra vista. Así que por ahí, cierto, tenemos un punto importante. Entender bien, cierto, lo que es la Besora Toa. Todo esto tiene que ir en línea siempre con lo que dijeron los profetas. Por eso en Hechos capítulo 2 los apóstoles mencionaron a los profetas. Mira, esto está escrito, va a acontecer todo esto cuando venga el día del Señor. Y mira, ya vino, se ha acercado el día del Señor, se hasta envió a su Hijo y ustedes vieron las señales, lo presenciaron hoy día. Miren lo que está ocurriendo, todos hablan en otras lenguas, todos se entienden entre todos, Dios derramó su Espíritu. Entiendan, Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. La palabra arrepentimiento, ¿cierto? Ahí sabemos que es la palabra retornar, volver a Dios. ¿Qué es arrepentirse en hebreo? No es simplemente lamentarse, ¿cierto? Es volver a Dios. En todas las escrituras cuando se habla de esto es volver a Dios. Entonces, la buena noticia es, Dios se acercó, vuelve a Dios. Mira, si dijiste, ya estoy tan lejano que no me puedo acercar a Él, Dios se acercó a ti, vuélvete ahora, es tu momento. Mira las señales, mira todo lo que está pasando, es tu momento, vuélvete a Dios. Nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, en esta realidad y entender también que, voy a parar un poquito, a los hijos de Israel les costó entender también esto. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, en la parashá esta semana, cómo los hijos de Israel cruzan el mar de las cañas, ¿cierto?, mar Rojo. ¿Qué más grande o clara demostración de lo que es la buena nueva que cuando el pueblo de Israel clamó, Dios fue en su rescate? ¿Cierto o no? O sea, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, clamó, lloró, se lamentó y Dios fue en su ayuda. O sea, ustedes se han alejado de mí, están aquí esclavos, no se han vuelto ustedes a mí, pero yo me vuelvo a ustedes. ¿Y qué es lo que se necesitaba finalmente? Que entendieran los hijos de Israel, que ellos tenían que volverse a Dios también. Y Dios hizo señales, maravillas, portentos, envió plagas, dividió el mar, les mandó agua, les mandó carne. Y aún así los hijos de Israel, como decíamos en la mañana, de dura cerviz, un cuello rígido, tercos, ¿cierto?, no querían conocer a Dios. O sea, Dios se volvió a ustedes y ustedes siguen reclamándole a Él. O sea, todavía no les basta todo lo que lo han conocido. Dice el profeta, Él desnudó su brazo delante de ellos, le mostró todo su poder. O sea, lo que uno dice que es la mano oculta de Dios obrando en este mundo, cuando vemos a veces un milagro, algo que pasa, y nadie ve que está Dios ahí. Bueno, Dios dice que desnudó, por así decirlo, su brazo en ese momento. Se dio a conocer visiblemente, de una forma asombrosa, para que conocieran a Dios. Y conocieran al Dios de sus padres, y se volvieran hacia Él, y le sirvieran a Él. Y los sacó al desierto para que no tuvieran ninguna distracción, y le sirvieran a Él. Y aún así el pueblo de Israel
de dura cerviz, no lo entendió. Y muchos siguieron alejándose de él. Y les decía, harás esto, y hacían otra cosa. Y porque no le hacían caso, terminaban sufriendo. Entonces, ¿ah? Como niños. Entonces, este es el camino. Finalmente hay que conocer al Padre, conocerlo a Él, conocer su reino. De hecho, ¿para qué fueron librados los hijos de Israel? Para establecer la nación y el reino de Israel. Lo mismo que estamos hablando, estamos esperando el reino de Dios. Bueno, ese era el reino de Dios porque Dios mismo lo estaba formando. Entonces, ellos tenían que establecer el reino de Dios en esta tierra a través de la nación de Israel. ¿Sí o no? Porque eso hablan los profetas. Y Él va a volver a Jerusalén, no va a volver al Monte Everest, no va a volver a otro monte. Viene ahí por algo, porque la nación de Israel establecía el reinado de Dios en este mundo. Pero el pueblo de Israel no lo entendió del todo bien, aun cuando se rebeló en el desierto en el desierto, ¿cierto? Y en el monte, del Sinaí se rebeló. Lo vieron, lo escucharon, lo temieron, dijeron ahí, ok, vamos a hacer caso, pero aún así una y otra vez les costó entender esto. Entonces el mayor problema no es simplemente que Dios haya mostrado a nosotros, que haya venido el Mesías, que haya venido Dios, rescatado a Israel de Egipto, etc. El problema es que nosotros parece que no creemos de verdad. Pese a tener todas las señales, no hemos llegado a creer con sinceridad que de verdad está más cerca de lo que creemos. O sea, el que Dios le decía no vayan y no hagan nada en Shabbat, iba escondido a recoger leña en Shabbat, es que cree que nos podemos ocultar de Dios. Entonces, conocer, ¿cierto? La Besorá Tová, el Evangelio, es también parte del desafío que tuvo Israel para entender cómo había que vivir cómo teníamos que vivir en el reino de Dios establecido en este mundo, que era la nación de Israel con las leyes de Dios. Les costó mucho entender esto. A las personas también les cuesta, a todos les cuesta entender esto. Y más aún si solamente esto se trata de decir, ay, Dios ya me salvó de Egipto, estamos listos. Ahora me voy donde yo quiera. Porque es similar a decir, ya soy salvo, ahora hago lo que quiera. Que en total ya tengo la vida eterna. No, pues el objetivo siempre fue establecer ese reino, ¿cierto? Y vivir en ese reino, como Dios manda, finalmente. Y este ha sido el mismo objetivo del nuevo pacto y de la Besorá Tová, la buena noticia. Entonces, de nuevo, la nueva noticia. Todos creían que Dios se había alejado de Israel, que estaban opacados por los romanos, ¿cierto? Oprimidos, y Dios ya los había abandonado prácticamente. La buena noticia no. Dios está más cerca de lo que creen. Tienen que arrepentirse ustedes. Y ahí también entendemos, ¿cierto? Que bueno, Dios tiene el poder para hacer lo que quiera cuando quiera. Si nos quiere salvar hoy día a todos, nos salva. Pero ahí está el punto, o sea, el pueblo clamó en algún momento. Invocaron al Dios de sus padres. En algún momento también Israel tenía que arrepentirse. En el tiempo de Yeshua, Israel solamente quería que Dios se manifestara para destruir a sus enemigos. Pero al parecer no se querían ellos arrepentir o volver a Dios. Y este es el problema. Entonces la Besorá Tová es un mensaje fuerte para que nos arrepintamos, para volver a Dios. Sí, Dios tiene la fuerza para hacer lo que sea. Destruir a los romanos, fácil. El tema es que nosotros tenemos que volvernos a Él también. Y la buena noticia, aun cuando están pasando todas estas cosas de esta forma, Dios decidió acercarse a las personas a través de su Hijo, enviando todas estas señales. Y todo lo que ustedes, como decía el libro de Hechos 2, están viendo hoy. Si uno pensara en realidad, ¿cuántos requisitos se necesitan para ser salvo? Bueno, podríamos encontrar una gran lista, comenzando por el primer punto. Primero que todo, se necesita nada.
Esa es toda la lista. Porque en realidad, nada, no se necesita nada, ¿cierto?, para ser salvo. Entonces, esta es una buena noticia, sí. No requiero nada para ser salvo. Pablo, ¿cierto?, le dijo a los efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, sois salvos ustedes por la fe, porque Dios quiso que así fuera. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, porque en realidad la capacidad de que uno pueda creer en Él, también dice ahí, es un don de Dios. Dice, sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, no la fe de ustedes, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Y por qué es un regalo de Dios? Porque Dios, ¿cierto?, nos ha dado a nosotros la capacidad de conectarnos con Él, nos dio su Espíritu. Creemos en Él porque Él nos dio su esencia a nosotros. Estamos conectados con Él. Como Él nos dio su esencia, estamos conectados con Él. Si nosotros no tuviésemos nada de Dios, ni un alma que Dios haya puesto en nosotros, sería difícil establecer una relación con Él. Nada nos uniría. Pero Dios nos dio una capacidad de creer en Él porque Él nos dio el Espíritu también, nuestro, para que y que tiene eternidad también en el corazón del hombre, como dicen las Escrituras, para poder entender y comprender, y llegar a comprender a Dios, pese a que no sepamos quién es ni cómo es, ni de qué forma es. Pero puso una parte de su esencia en nosotros para que pudiésemos comprenderlo y creer en Él. Porque si no estaríamos todos con un complejo de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos solos en el universo, la vida no vale nada en realidad, somos polvo cósmico, gusano, polvo de la tierra. Miren, nadie se podría tener fe en nada, porque esta vida sería una desconexión total con la vida, pero el hecho de que Dios haya puesto una esencia en nosotros nos conecta con Él y nos da la capacidad de creer en el mañana, creer en el futuro, creer en las cosas y creer en Él. Nada hay que podamos hacer para ser salvos. Incluso nuestra capacidad de creer es un don de Dios. Pablo dice en Romanos 9, porque a Moshe le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurece. De quien quiere tener misericordia tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Me dirás pues, ¿y por qué pues inculpa? ¿Por qué pues? ¿Quién se apuesta a su voluntad? Al contrario, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira de hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notoria la riqueza de su gloria los mostró, para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para su gloria? Es decir, a nosotros, a quienes también ha llamado, no solo entre los judíos, sino también entre las naciones, los gentiles. O sea, yo no dirá, ¿y por qué Dios tiene de algunos misericordia y de otros no? ¿Quién eres tú para decirle al que te formó, ¿por qué me hiciste así? Es Él el que tiene la potestad sobre el barro. Y a uno los puede poner para que sea un vaso bonito, para servir cosas, y otro para destrucción. O sea, más bien ustedes agradezcan que Dios se revela a ustedes. Él está dando esta oportunidad. Antes de criticar a Él, ¿y por qué esto sí, esto? Bueno, agradezcan ustedes que han sido llamados. Ya tanto nos cuesta que Dios se acerque hasta nosotros para que seamos salvos gratuitamente, y hasta eso le cuestionamos, porque de eso está hablando Pablo.
O sea, hasta eso le cuestionamos a Dios. Si Dios finalmente se acercó a nosotros. Entonces, ¿por qué queremos pelearnos con Él? Además. De hecho, hay mucha gente que se desilusiona a veces de Dios. La misma gente de la fe, como estábamos hablando. Porque precisamente creen que Dios abandona a unas personas y rescata a otras, como que fuera injusto. Y que como hay injusticia ya no creen en Dios. Bueno, si tú no quieres creer que Dios se acercó a las personas, tu decisión. Si tú no quieres volverte a Dios que te hizo y te formó, tu decisión. Pero la noticia es que Dios sí se acercó a nosotros. Y si tú no lo quieres reconocer, el problema lo vas a tener tú. Porque Dios ya se acercó a nosotros. Y si además cuestionas que por qué se acercó a ti y no a otros, bueno, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Vas a poder tú reclamarle algo a Él? Más bien tú. Dios te preparó de antemano para este camino, para su gloria. Y tú sigues negándolo. Este es el problema. Y la gente sigue negando esto. Entonces estos pasajes nos brindan una comprensión clara y sencilla de que Dios es soberano en su capacidad de elegir a quien salve y a quien no. Ahora, cabe señalar que es nuestra responsabilidad andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque ahí dice, nos preparó de antemano, ¿cierto? Para gloria. Para andar en gloria. Y si vamos a andar en obras que lo glorifiquen, es nuestra responsabilidad también andar en esas obras. Y también podríamos optar por no andar en obras que lo glorifiquen y finalmente andar en cualquier camino. Entonces, es nuestra responsabilidad andar en buenas obras que glorifiquen a Dios. Pero Él nos da su Espíritu para que incluso lo podamos hacer. Otra promesa cumplida. Somos salvos por gracia mediante la fe. Esta fe no proviene de nuestras acciones o decisiones. Y Dios infunde esa fe como un don para sus propios propósitos. O sea, la fe es un regalo para que se cumplan los propósitos de Él en nuestra vida y en este mundo. Tan pronto como decimos que tenemos que hacer, tan pronto como decimos que tenemos que hacer algo o podemos hacer algo, por ejemplo, ser bautizado, recitar una oración, ayunar o lo que sea, tan pronto digamos que tenemos que hacer algo para ser salvos o podemos hacer algo para ser salvos, en realidad no hemos entendido lo que es la salvación como tal y seguimos creyendo una salvación por obra. La salvación es gratuita, pero es por la fe, que es un don de Dios, porque Dios nos dio la capacidad de tener fe y creer y no pensar que somos, como les decía, simples gusanos que no tienen nada que hacer en este mundo. Es porque Él nos dio esa capacidad que podemos hallar la salvación. ¿Por qué? Porque nos conecta con Él esto. Entonces cada pasaje de las Escrituras que parece describir algo que tenemos que hacer para ser salvos, en realidad, ¿qué es lo que quiere decir? Y aquí habremos otro tema que no vamos a hablar hoy. Es que cada vez que uno lea algo que parece ser un requisito para ser salvo, en realidad está diciendo lo que debemos hacer porque somos salvos. Por ejemplo, seguir sus mandamientos. ¿Guardar los mandamientos nos hace salvos? No. ¿Seguir la Torá nos hace salvos? No. Pero por el hecho de haber sido salvados, es que tenemos que guardar sus mandamientos. Si no, lea el libro del Éxodo. ¿Para qué Dios sacó a los israelitas de Egipto? Los hizo salvos para que anduvieran en su mandamiento y vivieran como si fuera el reino de Dios en este mundo. Entonces, si hoy día no queremos ver esa realidad, en realidad estamos apuntando para otro lado con el Evangelio o con la Besorá Tová, porque el objetivo siempre ha sido ese, que creamos por fe en Él, que gratuitamente, y todo lo que vayamos a hacer como buenas obras y para seguir el camino de Dios, porque hemos sido salvados y porque el reino de Dios está cerca, que tenemos que vivir como Él nos ha ordenado vivir. Y tenemos que llegar a conocerle, y Él nos ha dado esa oportunidad. Todo lo demás, no querer conocerlo, ni seguir sus caminos y alejarse de Él.
¿Ok? Entonces la buena noticia, Él se acercó a nosotros. Aun cuando nosotros no queríamos, se acercó, pero clamamos, nos arrepentimos y Él se volvió a nosotros, aún más grandemente. Lo dejamos hasta acá. Que el Eterno le bendiga a todos. Shavuot Tov.